qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Si hay un episodio especial de Charlas 914, es este episodio del día de hoy, porque hemos hablado aquí en este programa con educadores, con artistas, con políticos, pero hoy es el día más importante de Charlas 914 porque es el Día de la Ciencia, y detrás de la ciencia no solo está la educación, el arte, la política, sino que está la posibilidad del progreso. Y hoy tenemos a la mujer de la ciencia, a Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, pero además la primera mujer doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, un emblema de la ciencia, una mujer que ha hecho investigación, que además ha sido docente, que ahora está en el gobierno de la educación, pero que la conocí en un momento muy difícil y aprendí muchísimas cosas además junto a ella, que fue cuando estaba al frente del Laboratorio de Salud Pública en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. O sea, es la mujer que ayudó a cuidarnos en épocas de la pandemia. Lucy Gabriela Delgado, muchas gracias por estar acá. Ay, divino, qué generosa presentación. De verdad, una generosidad muy grande porque detrás de una historia como la que puedo representar, hay millones de científicos y científicas y particularmente de mujeres invisibilizadas en este país y de otras que deberían venir detrás nuestro con la misma fuerza, las mismas o superiores capacidades a las que hemos tenido generaciones como la mía y que por la situación que hoy está atravesando particularmente nuestro país, quizás sus sueños de ser científicas queden truncadas, así que ojalá pudiéramos tener una generación, primero de seres humanos como tú, capaces de reconocer lo que hacen otras personas, pero sobre todo que tengamos un país diferente para ofrecerle a esas otras niñas y mujeres que quieren ser científicas para transformar este país. Bueno, hoy vamos a hablar de ese propósito, vamos a enfocarnos en hablar sobre ciencia y tecnología en Colombia, pero antes de eso vamos a conocer a Lucy Gabriela. Y en ese propósito de conocer a Lucy Gabriela, hay algunas entrevistas que te han hecho en donde has mencionado un episodio de una maestra, ¿cierto?, explicando el sistema circulatorio, que me parece supremamente inspirador. Quiero empezar por la historia de Lucy Gabriela Delgado, desde la niñez hasta el momento vocacional de estudiar bacteriología y de ser una mujer de ciencia. Bueno, entonces voy a empezar diciendo que tuve la fortuna de criarme en un hogar donde para mis papás era muy importante la educación, donde se preocuparon por nosotros, donde tuve una mamá presente, que digamos en estos momentos casi no es tan frecuente y las mamás trabajamos para también sacar adelante a nuestros hijos. Yo tuve una mamá en casa y tuve también la fortuna de tener una maestra efectivamente que me inspiró. No soy de la generación, no soy tan mayor, pero sí soy de una generación de tiza y tablero, de tizas de colores al menos, en donde nos enseñaban, recuerdo ese hito o ese clic de una clase de biología con la profesora Marta Lancheros del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría, porque también reivindico a través de mi vida el valor de la buena educación superior pública. Yo soy también hija de lo público en mi educación básica, media, mi educación superior y mi posgrado son todos Made in Colombia, educación superior pública, educación pública en general. Entonces en ese colegio en cuarto de primaria, esa profesora nos enseñó el sistema circulatorio y para mí fue una fantasía. Hoy reconozco la importancia que tienen los educadores de la básica y la media para promover las vocaciones científicas. No en vano tenemos que, digamos que, empezar a potencializar esas vocaciones científicas desde esa edad, porque recuerdo que soy producto de eso, de una clase que me parecía una fantasía poder entender qué había detrás de esa circulación, del intercambio de gases, cómo se podía transportar nutrientes en algo que se llama sistema circulatorio y que de eso depende pues que nosotros estemos vivos y que el resto de sistemas cumplan con las funciones para mantenernos viables. Entonces eso marcó en ese momento mi
digamos, como mi gusto o afinidad por esas asignaturas o cursos relacionados con la biología, con la química, y me iba muy bien en general en el colegio, y ya cuando tuve que decidir la parte vocacional también tuve la fortuna de que me hicieran esos test de vocación profesional que para el momento eran como algo bastante exótico, y encontré que era muy afín con los temas de salud y con el tema de también con algo de ciencias sociales y con humanidades, y pues me presenté en su momento a una carrera que era Diplomacia y Derecho Internacional. Pero para el momento, en mi familia, mi hermano y yo, que somos muy seguidos, somos 3 hermanos, el que me sigue, los 2 entrábamos a la universidad, y mi papá era funcionario público, y yo en algún momento de conciencia, yo tenía 16 años y estaba lista para entrar a la universidad. Yo dije, no, yo prefiero escoger la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, donde hice la bacteriología, por cuestiones de presupuesto. Yo sabía en el fondo que tampoco era que nos sobraba el dinero para pagar 2 universidades, y dije, bueno, cuando termine la bacteriología hago diplomacia y derecho internacional. Por fortuna creo que no se me ha dado lo de la diplomacia, lo del derecho quizás sí, pero lo de la diplomacia no. Entonces me fui por la bacteriología porque también existía la posibilidad de estudiar medicina, pero cuando estuve en esa práctica profesional o en esa práctica vocacional, hicimos un tour por el Hospital San Juan de Dios, un viernes, donde el hospital mal llamado de los pobres, pero sí era el hospital universitario de nuestra amada alma mater, recibía muchos habitantes de calle, personas heridas, productos de la violencia, y eso me tocó verlo, y yo decía, me da mucha angustia que la vida de alguien dependa de mí, y creo que ese fue otro momento que fue determinante para no estudiar medicina e irme por la bacteriología. Y en ese camino de la bacteriología pues encontré con que me llevaban o me enviaban de la universidad a prácticas en centros de investigación. Entonces mis prácticas de la carrera fueron en la parte de investigación de la Cruz Roja, en el área de investigación de la Universidad de La Salle, en el área de investigación del propio Colegio Mayor de Cundinamarca, y la última porque todo, y debo decir también, yo creo en Dios, ¿sí? Entonces yo creo que ahí fue una cosa como muy providencial, en donde pensaba hacer mi práctica y mi rotación de último semestre en el Hospital de San Carlos, y en la práctica había un sitio que estaba necesitando unas estudiantes de último semestre, que era el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, a cargo del doctor Manuel Elkin Patarroyo, y algo había ocurrido con unas estudiantes, algún incidente, no lo sé, y él dijo, no quiero recibir a nadie sin experiencia en investigación, necesito que me envíen a alguien, y me enviaron, porque yo había tenido mi experiencia, como te cuento, años antes en otros lugares, pero me faltaba mi práctica profesional. Entonces yo decía, no, imposible que no me vayan a hacer mi práctica clínica. Y me dijeron, no, porque usted tiene que ir a donde el doctor Patarroyo, porque allá necesita una persona con esa experiencia, y terminé allá durante 15 años trabajando, hice mi año rural y me quedé en ese lugar formándome como investigadora. Yo creo que termino diciendo que pueden existir demasiadas controversias en torno a las personas, creo que es humano y parece muy colombiano que no seamos capaces de reconocer quiénes nos abrieron los caminos, y por supuesto con el conflicto de interés que me asiste porque me formé en esa escuela. Al doctor Manuel Elkin Patarroyo se le deben muchas cosas significativas para la ciencia del país. La ciencia, y Colombia empezó a figurar como un sitio donde había talentos y recurso humano que tenía un potencial grande para hacer ciencia, gracias al doctor Manuel Elkin Patarroyo. Muchas anécdotas pudiera contarles en torno a cómo hacíamos la ciencia, cómo se revisaban los artículos, cómo entendimos el valor del conocimiento para transformar el país, y cómo fue la primera persona en el mundo, eso se nos olvida, científico colombiano, que propuso una vacuna para un parásito. Las vacunas que hoy tenemos a la fecha 2024, con las que controlamos algunas enfermedades infecciosas, son para bacterias y virus y no para un parásito, precisamente por la complejidad del microorganismo, y él lo propuso además con una herramienta que para el momento, y creo que para hoy no ha sido lo suficientemente explorada, que es vacunas basadas en péptidos sintéticos. Entonces me formé en esa escuela, y ya después de, yo creo que llevaba 9 años allí, decidí hacer el doctorado con 2 hijos,
hice doctorado con un niño de 3 años y otro de 1. Sí, no tenía la dimensión de esa enorme responsabilidad de conjugar las dos cosas. Tuve también la enorme fortuna de tener un esposo que me apoyó. Las mujeres necesitamos compañeros de vida que nos impulsen y no que nos opaquen, ni que compitan con nosotros, sino que entiendan el valor que tenemos también como seres humanos con un enorme potencial para aportar a la transformación del país. Entonces yo tuve esa enorme posibilidad, a pesar, repito, de hacer un doctorado que hoy pienso que fue difícil, pero no imposible, porque yo ya tenía una carrera importante en ciencia, aún sin ser reconocido. Termino diciendo que eso le debemos a la Escuela del Instituto de Inmunología. Antes de que Colombia tuviera nuestra famosa Ley 30, que regula de alguna manera la oferta de los posgrados en el país, la Escuela del Instituto de Inmunología y la Escuela de Química de la Universidad Nacional daban un valor al nuevo conocimiento y se desarrollaban espontáneamente los grupos de investigación que empezaban a transformar el país y que hacían ese link entre ciencia y educación superior. Quiero que hablemos un poco de eso porque mencionas, claro, el símbolo de Manuel Elquim Patarroyo para la ciencia y también un poco estos antecedentes que hay alrededor del vínculo entre ciencia y construcción de nación, ¿no? Que es un poco también el eslogan de la Universidad Nacional, pero esto siempre ha tenido muchos tropezones. Entonces, quisiera que habláramos un poco del contexto y ojalá acompañándolo con vivencias de tu época de estudiante y de cuando empiezas en la investigación, entre otras cosas porque el grupo de investigación de, si me corriges, inmunotoxicología, si está bien, tiene 2 patentes, entre otras cosas, para tratamientos con leishmaniasis, de leishmaniasis cutánea, si mal no estoy. Entonces, ahí hay una cantidad de logros de muchos científicos en el país, ¿cierto? De antecedentes históricos, pero siempre hay ciertas demandas, ciertas preocupaciones y hay varios modelos bajo los cuales se articula este sistema de ciencia y tecnología en el país. A veces las universidades se quejan de que está desvinculado o que las desvinculen de la investigación, está el modelo Colciencias, bueno, en fin. ¿Cómo es ese contexto para que la mayoría de la gente pueda entender? Uno, cuáles son las demandas, pero también cuál es la importancia de la ciencia para el país. Eso pareciera obvio, ¿cierto? Pero a veces no es tan obvio, ¿no? Alguna vez alguien me lo explicaba de la forma más bella del mundo. Decía, aquí en Colombia sacamos un barril de gasolina, sacamos un barril de petróleo y con eso hacemos gasolina. En un país industrializado sacan un barril de petróleo y hacen celulares. Entonces la diferencia de la ciencia, solamente para hablar del plano económico y de la idea del desarrollo, por lo menos la idea clásica del desarrollo, para no ponernos a problematizar eso, pues es que usted efectivamente a eso no solo le pone valor agregado, sino que le pone conocimiento, y ese conocimiento no solo transforma vidas, sino que transforma naciones, ¿cierto? Entonces el proyecto de nación nuestro, o sea, la base tiene que ser la ciencia, porque si no, no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo tecnológico que pueda sustentar un proyecto de nación distinto. Y eso me parece que es, digamos, de una belleza brutal, porque en últimas nunca hemos podido llegar a ese punto, ¿cierto? Siempre ha habido intentos, etcétera, pero me gustaría saber cuál es un poco el contexto de esas demandas y de esa importancia. Bueno, yo creo que tú lo has dicho perfectamente, hay cientos de miles de ejemplos en el mundo, digamos, esto ya está inventado, en donde la diferencia entre los países que tienen unos desarrollos distintos al nuestro es que justamente han logrado pasar de ser simplemente explotadores y comerciantes de materia prima a tener ese gran recurso natural renovable y no renovable que pueda ser transformado con el conocimiento científico para cambiar nuestra realidad social, económica, incluso cultural y tener, digamos, unas posibilidades que reduzcan esas enormes brechas de inequidades, porque de eso, digamos, esa es una triste característica de nuestro país. Y creo que no puede seguir siendo una frase de cajón o un eslogan de campaña política, que la educación y la ciencia son motores y son los grandes generadores de movilidad social, pero realmente eso no se puede aterrizar en políticas concretas que aprovechen el enorme potencial que tenemos. Repito, una ubicación geográfica única en el mundo con unos recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que merecen ser transformados por nuestra propia sociedad, por nuestros jóvenes que estudien y que se muevan alrededor de generar nuevo conocimiento y puedan transformar esa realidad tan compleja que tenemos hoy en día. Entonces,
Entonces, en salud particularmente, que es en donde yo me he movido a lo largo de mi vida profesional y académica, encontré en ese Hospital San Juan de Dios y en ese Instituto de Inmunología frases muy inspiradoras que hicieron de muchos de nosotros, los científicos, o que aspiráramos a encontrar en la ciencia ese estilo de vida y nuestro proyecto de vida en general. Y encontraba cosas que digamos, se asocian con los líderes que hoy deberíamos tener. Y esos líderes nos decían en su momento, si no es a nosotros, a nadie más le va a importar que las personas se mueran de eso que se ha catalogado como enfermedades olvidadas o desatendidas, que no son otra cosa que enfermedades producidas por microorganismos que solamente afectan países como los nuestros, países tropicales, y por eso se llaman enfermedades olvidadas, porque la industria farmacéutica, generalmente las multinacionales, que sí lograron entender que no solamente la solución de las enfermedades, sino también encontrar ahí un nicho económico importante, era invirtiendo en investigación y desarrollo, porque a pesar de que esa inversión pueda ser fallida en un amplio porcentaje, el poco porcentaje de resultados que logren ser transferidos y materializados en un producto, en un bien o en un servicio, transforma no solo la realidad para esa patología, para esa enfermedad, sino que puede encontrar un nicho económico alrededor del cual puede haber un desarrollo distinto de esa sociedad que hizo o que condujo a ese hallazgo. Entonces, para las enfermedades olvidadas o desatendidas, pues nos toca a los países que las padecemos y a los científicos esa responsabilidad social de encontrar una salida de prevención, de promoción, de control a través de estrategias terapéuticas. Y dentro de ese grupo de enfermedades, para ese momento, estoy hablando de hace unos 30 años, para que no me hagan el cálculo con la edad, era muy, muy chiquita, pero estoy hablando, sí, de hace 3 décadas, malaria todavía estaba incluida en ese grupo de enfermedades olvidadas o desatendidas. Sale de ese grupo de enfermedades, entre otras, porque aparecen mecenas como Bill Gates, donde invierten grandes cantidades de dinero para poder obtener una vacuna contra malaria, que dicho sea de paso, la que hoy tenemos no funciona mejor que la que en su momento, la denominada SPF66, descubierta en el Hospital San Juan de Dios por el grupo del doctor Patarroyo, tenía similares índices de eficacia y de seguridad. Entonces sale porque hay ya una inversión, que es una característica importante, sine qua non, digámoslo así, para clasificar a esas enfermedades dentro del grupo de las olvidadas, y quedan otras tantas que siguen teniendo vigencia y que particularmente hoy pudieran ser responsables de serias epidemias, no digamos pandemias, que pudieran llegar a afectar la población colombiana con estas dificultades que hoy está enfrentando el sistema de salud. Dentro de esas estaba la leishmaniasis, y la leishmaniasis que tiene distintas formas, una de ellas la leishmaniasis cutánea, sigue afectando la población colombiana. Colombia es de los países que mayor número de casos tiene reportados en el año, sumado a un gran subregistro, una enfermedad que además está asociada con la violencia, no son cosas aisladas, todo tiene muchísima relación, todos esos que llamamos en salud pública determinantes sociales en salud, la pobreza, la malnutrición, la falta de educación para tener mejores estrategias de promoción y prevención de las enfermedades, todo eso en conjunto hace que la leishmaniasis en países como Colombia siga teniendo una importancia enorme, sumado al conflicto armado. Entonces era una enfermedad que se consideraba en su momento, lo leí en algún libro, el término es muy fuerte, era un botín de guerra. Entonces, dado que era una enfermedad con altísima transmisión en las áreas selváticas y boscosas del país, era prácticamente una marca de grupos armados, tanto legales como ilegales, y para el momento el ejército era el único que tenía como el control o el monopolio de la distribución del medicamento, de las sales de antimonio pentavalente. Entonces, bueno, todo eso en su conjunto hizo que en ese grupo... Se volvió una herramienta de guerra, pues. También. Era botín de guerra, le llamaban, porque como el medicamento solamente era distribuido por el ejército y por el Ministerio de Defensa, los grupos armados empezaron a asaltar los puestos de salud para tomar el medicamento, porque parte del seguimiento a esas personas que estaban de alguna manera en la ilegalidad, pues necesitaban el medicamento, y eso hizo, bueno, es una cantidad de cosas alrededor de eso que pudiéramos sentarnos bastantes horas a hablar del tema, pero eso terminó
teniendo un impacto negativo esos asaltos a los puestos de salud para obtener el medicamento, porque la idea era una ampolla del medicamento que se administraba a una persona, se la administraban a 3 personas para pues que rindiera para que pudiera tener una mayor cobertura sin que se tuviera o se planeara las consecuencias que podía tener la administración de dosis subóptimas en el impacto a la resistencia que hoy tenemos en el país a los medicamentos tradicionales. Entonces, todo eso que estoy contando es conocimiento científico, que a la brava nos ha tocado adquirir la experiencia y documentar para que no nos vuelva a ocurrir. Eso, en resumen, es la ciencia. Entonces, poder aportar, poder conocer para dar soluciones del corto, del mediano y del largo plazo para que nuestra población viva mejor, para que nosotros tengamos mejores condiciones. No en vano, por ejemplo, el desarrollo de los antibióticos es un hito para la humanidad. Hoy tenemos un promedio de vida en países como los nuestros que era inimaginable en el siglo XVI o en el siglo XVII, producto que hoy tenemos cómo controlar enfermedades infecciosas que hace unos siglos eran mortales y que no nos dejaban una expectativa de vida más larga. Por eso, antes de pasar como a el siguiente bloque de preguntas, me emociono, pero sobre el tema de las vacunas, eso me parece súper interesante porque Colombia en algún momento decide que no va a producir más vacunas. ¿Cierto? Toma esa decisión, o sea, hace parte además de esta trayectoria de los debates en torno a la ciencia, casi como si hubiéramos renunciado a saber, ¿cierto? Ha pasado aquí eso, ¿no? Como una renuncia a saber, no, nosotros no nos vamos a industrializar, nosotros no vamos a desarrollar ciencia, nosotros no vamos a desarrollar vacunas, eso no es para nosotros no sabemos hacerlo, o sea, como que nos decimos a nosotros mismos una vaina, cosas de este tipo. Cuando digo nos decimos a nosotros mismos, digo liderados por los políticos de turno, pero hay un tema particular allí y es que la pandemia nos enseñó, oiga, no hay que hacer vacunas. Este es un saber muy importante para la humanidad, ¿cierto? Y es un saber además que necesitamos tener y que podemos hacer. O sea, tenemos hoy los científicos que lo pueden hacer, tenemos hoy la gente que lo puede hacer. De hecho, en Bogotá pues, se dio esta experiencia, ¿no? De este esfuerzo de intentar una fábrica de vacunas que, si mal no estoy, se llamaba Bogotá Bio, que no sé en qué quedó eso, espero no lo hayan echado a la basura, a veces eso pasa, como que cambia la administración y se bota a la basura, pero hay algo muy bonito allí, y es que no era solo poner una fábrica de vacunas extranjera, sino que había una transferencia de conocimiento que fortalecía capacidades. Y eso me parece un modelo súper interesante para un país como el nuestro, que tiene muchísimas posibilidades para lograr eso con empresas chinas o empresas de muchos lados del mundo. ¿Cómo es ese tema de las vacunas y cómo fue ese tema además en la pandemia? En salud pública, las vacunas y el agua potable, que hoy parece, digamos, como es parte del paisaje, realmente detrás de eso hay demasiado conocimiento científico que nos permite hoy disfrutar de unas condiciones de vida distintas a las poblaciones que pues obviamente se veían afectadas cuando no existían esas herramientas de bienestar. Y las vacunas, pues son muchas las enfermedades infecciosas que pueden llegar en algún momento a poner en jaque a la humanidad, como nos ocurrió con el SARS-CoV-2, pero lo que tú dices es parte de eso que no puede quedar en retórica, que los pueblos y en general las personas que no desconocen la historia, están condenadas a repetirla. Y lamentablemente parece que esto es un tema no solamente de políticos, sino de una idiosincrasia que estamos en mora de cambiar. Y los políticos que toman las decisiones, yo creo que necesitan tener una gotica más de humildad para recurrir a los científicos, no para que los sustituyan en su política. O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer muy bien lo que le toca. Ni los políticos venir al laboratorio y quizás no los laboratorios ir a la parte política, sino coordinar muy bien las acciones y tener una dosis de humildad y de generosidad quizás mutua. Los políticos de hace exactamente 24 años tomaron la grandiosa decisión de cerrar la fábrica de vacunas que tenía Colombia en el Instituto Nacional de Salud, porque de manera pragmática les pedían cumplir con unas condiciones que el mundo moderno ya nos exigía cumplir a nivel de estándares de calidad, e hicieron una suma tonta, perdón la expresión, una suma, yo creo que digo tonta porque es que es una mínima proyección básica que no la tuvieron en cuenta, y es: si yo acabo esto
hoy, simplemente porque me sale más barato comprarlo en la China, ¿qué consecuencias traería para enfrentar una pandemia, para acabar con necesidades locales, no solamente para esas enfermedades, sino para múltiples enfermedades que pudieran estar sustituyendo, reemplazando la fábrica que momentáneamente yo iba a dejar en stand-by mientras llegaba a las condiciones de calidad que me pedían? Entonces se tomó una decisión tan tonta como esa. Viene la Organización Mundial de la Salud, visita el Instituto Nacional de Salud, dice aquí faltan que pongan a punto esta fábrica en estas condiciones particulares, la lleven a lo que el mundo puede estar requiriendo hoy en día para que sus vacunas puedan seguirse no solamente consumiendo en el territorio nacional, sino seguirse exportando. Colombia exportaba vacunas para Latinoamérica, éramos referente de vacunas y simplemente alguien hizo una cuenta y dijo, no, esto nos sale como muy caro y miren que China los produce más baratos, y entonces pasó exactamente como la industria del calzado, como la industria de los bolsos o del cuero, donde dicen, pues es que las imitaciones chinas salen más barato y acabemos con toda la industria nacional que se caracterizaba por tener una calidad importante y por tener unos nichos económicos diferentes. Entonces, eso pasó con las vacunas. Y en la pandemia nos dimos cuenta que a pesar de tener dinero, una pandemia pues nos expone, como decimos, nos deja realmente expuestos en nuestras enormes falencias. No teníamos con qué enfrentar la pandemia y lo que nos tocaba era negociar al mejor postor. Y en ese sentido yo creo que Bogotá, declarando mi conflicto de interés porque participé del proceso, tuvo una apuesta muy generosa. Y una apuesta muy generosa que tuvo que saltar obstáculos desafortunadamente idiosincrásicos. Aquí todo el mundo quiere tomarse la foto y aparecer de primeras en una cosa que es tan provinciana que hasta pena debe dar. En lugar de sumar esfuerzos, y creo que Colombia puede tener fábricas de vacunas casi que en cada gran capital puede tener una fábrica de vacunas porque son al menos 26 enfermedades que se controlan con vacunas, y una fábrica a lo sumo se especializa en una vacuna, porque ahí sí no es como hacer panes. Entonces hoy hago mogollas y mañana hago roscones en la misma panadería. Una fábrica de vacunas, la tecnología está restringida al tipo de vacuna que se va a producir. Si yo hubiese estado, o si yo estuviera en manos de un ministro de salud, de una ministra de salud, de un ministro de ciencia, dice, todas las que quieran producir vacunas vengan y usted hace esto, hace esto, hace esto. Producimos para el consumo local y generamos una industria que incluso nos permita ser referente en América Latina. No, aquí se pusieron a agarrarse, incluso liderado por el mismo gobierno nacional del momento, donde si ellos no eran los que llevaban y mandaban la parada y ponían el sello, el resto nada existía. Y esa mala herencia la está reproduciendo el gobierno del presidente Petro actualmente. Entonces hoy ni siquiera en sus discursos nombra a Bogotá Bio, porque eso de pronto no ve la ciencia como una oportunidad, sino ve la ciencia como una competencia para mostrar pues realmente las debilidades y las falencias técnicas que tienen los gobiernos. Cuando el que todo lo ignora, todo teme. Y entonces son temerosos de que les quiten el poco poder que tienen momentáneamente, en lugar de pensar realmente en el desarrollo del país y sumar esfuerzos independiente del partido o la ideología de la cual provengan esas ideas. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, entonces llegamos a la parte de hablar de cómo se ha desarrollado el sector del gobierno Petro, cuando digamos, hubo un momento en donde había una esperanza importante sobre esta propuesta alrededor del Ministerio de Ciencia, de que se iba a incrementar la inversión en el sector y obviamente, bueno, a quienes venimos de la izquierda política, siempre una esperanza muy fuerte alrededor del fortalecimiento de la industria a través de la ciencia, ese vínculo roto en Colombia y esa promesa de industrialización que además ha sido tan de izquierda, o fundamentalmente de izquierda de toda la vida. Pero pues realmente no sé qué noticias hay sobre eso. Estuve presente en la Comisión de Ciencia en el Congreso, en donde tuviste un liderazgo muy importante. Creo que es un liderazgo ya reconocido como, no solo como decana de la Facultad de Ciencias, sino como una de las mujeres que tiene hoy la vocería del sector. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque sé que hay varias molestias, inconformidades frente a lo que ha pasado con el gobierno nacional, frente a la inversión. Entonces me gustaría saber ese contexto.
Bueno, yo sí retomo tus palabras. Sí, digamos, la ciencia es la ciencia, pero no puede estar desligada sin duda de los escenarios políticos. Y la historia nos ha mostrado que de alguna manera el progresismo tiene quizás en la teoría mayor comprensión de ese poder transformador del conocimiento y de la necesidad de tener mucho nuevo conocimiento para poder ser transferido y, repito, cambiar unas realidades sociales, económicas de los distintos países. Pero eso en Colombia da exactamente igual. Yo hoy me atrevo a decir con mucho dolor, pero procurando ser supremamente objetiva, en Colombia no hay diferencia entre ninguna tendencia política. La izquierda y la derecha son exactamente iguales en términos de las realidades en educación y en ciencia. Y nosotros venimos de una situación compleja donde nos movimos muchos académicos de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El entonces presidente Enrique Forero, que falleció hace algunos años, debo decirlo, a unos pocos días antes de morir, él seguía con mucha lucidez diciendo, ¿será que algún día vamos a transformar este país a punta de ciencia? Y ellos, esa generación de académicos, señalaba con claridad que nos tocaba untarnos un poco más de política, dejar de ser tan asépticos, porque en un país como el nuestro, donde lamentablemente la realidad de la política está manchada por actos de corrupción, los científicos somos bastante asépticos de untarnos de ese mundo que aparentemente no es el nuestro, pero es donde se están tomando las decisiones que nos afectan a nosotros. Y para el año 2016 tuvimos una idea liderada por otro académico, por Fanor Mondragón, donde se crea en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales una comisión de ciencia que se dio a la tarea de escribir. Nos dimos a la tarea de escribir el proyecto de ley para transformar a Colciencias a un departamento administrativo en ministerio, porque de una manera hoy veo muy naif, bastante inocente, pensamos y reunimos unos argumentos que nos daban como la base para señalar que la crisis que se avisoraba en ese momento era derivada porque ese recurso finito que corresponde al presupuesto general de la Nación se repartía en un Consejo de Ministros, y cuando se estaban haciendo las proyecciones presupuestales no había ministro de Ciencia. Y para ese momento, si ustedes recuerdan, el presidente Santos sacó al director de Colciencias de un Consejo de Ministros, en su momento Jaime Restrepo Cuartas, y él salió a protestar y a decir, es que ni siquiera el presidente me invita al Consejo de Ministros y por eso el entonces Colciencias no tiene presupuesto. Entonces, de manera muy inocente, y yo creo que fallamos en eso también, hay que reconocer las cosas que no hemos hecho bien, nos dimos a la tarea de hacer el proyecto de ley. Se lo entregamos a un senador con un alto grado de avance. Él abandera la transformación, y esa no era la palabra. En ciencia hasta la palabra y el contenido son importantes, y nosotros casi que rogamos porque eso no fuera el cambio de aviso de Colciencias, porque no era lo mismo tener una agencia o un departamento administrativo y tener un ministerio. Necesitábamos conservar las dos estructuras, acorde con nuestra organización política y administrativa. Los ministerios direccionan la política y uno esperaría que sean a largo plazo, pero son los departamentos administrativos, las agencias, los institutos, los que aterrizan esas políticas en los planes, en los proyectos de inversión, y pues la cosa fluye un poco mejor. Nosotros llegamos a pensar que el problema no era de voluntad política y de falta de visión de quienes en el Ejecutivo y en el Legislativo pues dan ese ordenamiento a nivel del país, sino que era cuestión de algo mucho menor, donde teníamos un ministerio y trabajamos por eso. Y debo decir que nos engañaron, porque el Congreso del año 2018 aprueba por unanimidad, pero por supuesto lo tenía que aprobar por unanimidad, para mostrarse generosos, pero con un nivel de ignorancia bastante grande. Nos dijeron, vamos a transformar, no a crear, sino a transformar a Colciencias en ministerio a cero costo, lo cual implica el desorden administrativo que hoy tenemos en esa cabeza amorfa del sector.
creció con una hipertrofia, porque a cero costo implicaba que no costaba lo mismo un director que un ministro, no costaba lo mismo un subdirector que unos viceministros, y entonces empezaron todo administrativamente al interior de Colciencias, y si la cabeza funciona mal, de ahí para abajo todo funciona mal. Con unas situaciones complejas, porque en un país con cierta inmadurez como el nuestro, las instituciones sí requieren seres humanos que sean líderes para jalonar eso inmaduro que hasta ahora se está creando. Eso es natural que requiera un buen papá o una buena mamá haciendo ese símil, y nosotros lo decíamos con dolor y de alguna manera con algo poniéndole algo de jocosidad al asunto. Pues yo no sé qué habremos hecho los científicos para tener esa desgracia de ministros que hemos tenido. O sea, hemos tenido una ministra que fue acusada de prácticas anticientíficas por utilizar unas plantas de la biodiversidad para, entre comillas, curar el cáncer. Ese fue nuestro primer lujo de ministro. Y después tuvimos uno que el día en que se posesionó, el personaje le hacían su segundo retracto. Cuando hay un retracto de un artículo en ciencia es porque ha surtido un debido proceso y se le demostró plagio. El ministro plagiador, el ministro tramposo en Nuevo Conocimiento, fue uno de los primeros, el segundo ministro del presidente Duque. Y pasamos a una ministra que no tiene visión, que le encanta hoy en día a darle gusto al presidente, en lugar de ser su asesora, está haciendo proyectos que nada tiene que ver con la ciencia, no pone el presupuesto del ministerio dentro de los primeros lugares en ese consejo de ministros seguramente que nos imaginamos cómo es, sino es una activista política que está defendiendo su puesto porque seguramente tiene pues sus necesidades personales y necesita el trabajo, pero no realmente porque se haya apoderado del papel que tiene ese ministerio y ella como ministra para decirle al presidente que su discurso de plan de gobierno, que además es hermosísimo, pero que hoy creo que se lo fabricaron, porque si genuinamente uno escribe su plan de gobierno, defiende lo que escribe. Si realmente uno es autor de una obra, las obras que uno escribe son como sus hijos y los defiende a muerte. Pero cuando le prestan los hijos, pues realmente el sentimiento no es igual. Yo hoy tengo mis sospechas de que de quién le escribió y quién le puso ese capítulo tan lindo, un buen proyecto literario, pero no un proyecto de política de ciencia y tecnología. Y allí el gobierno, el entonces candidato Gustavo Petro, anunciaba que Colombia iba a ir a ser una sociedad de conocimiento, una ambición que soñábamos tener en un plan como el del gobierno, y pensábamos ver plasmado ese programa de gobierno en un plan de desarrollo, pues que obviamente es la hoja de ruta para estos 4 años, y en eso no existe ni siquiera la palabra ciencia en la dimensión que se requiere. Creemos que le intentaron muchos colgar algunos micos para que reflejara algo de ciencia y tecnología, y le metieron realmente el mico más grande, que espero, dentro de los planes de desarrollo uno siempre espera que se cumplan, ¿no? Este sí espero que no se cumpla, porque el artículo 223 de la actual, la ley del plan de desarrollo del gobierno Petro, dice que vamos a hacer los rearreglos institucionales para crear la Agencia de Ciencia y Tecnología. Eso significa la versión de Ministerio 2.0, a cero costo, porque rearreglo no dice créese siquiera la Agencia de Ciencia y Tecnología para tratar de resolver esa situación de creación del ministerio hace 6 años a costo cero, y hemos insistido, esto se resuelve, al menos creemos otra dependencia que sea una Agencia de Ciencia y Tecnología, y ahí dice hágase el rearreglo institucional para crear una agencia. Entonces realmente es bastante desafortunado. Yo en esa audiencia donde se da apertura a esa comisión incidental del Congreso para ver si nuestros legisladores se toman nuevamente en serio el tema de la ciencia, todo lo de la desfinanciación del ICETEX, la falta de becas, lo único que está conduciendo es a que nuestros jóvenes, que con mucho esfuerzo personal y familiar y de país, porque si algunos tienen becas del país, son los impuestos de todos nosotros los que están permitiendo que algunas personas se formen como científicos o en la educación superior,
pues los estamos diciendo, váyanse del país porque aquí no existen oportunidades. Entonces estamos en un escenario puntualmente donde el gobierno ha tenido un excelente plan de papel, discurso, pero que sus políticas nos hacen añorar a los antecesores, que eso ya es mucho decir. Te iba a preguntar, hay entonces una cantidad de retos, o sea, hay una cantidad de retos brutales, pero yo creo que mucha gente no conoce las oportunidades. O sea, como que a mí una de las cosas que me parecen más interesantes, o que me ha parecido más interesantes, es que en el último tiempo, en América Latina y particularmente en Colombia, entonces trajimos a intelectuales como Mariana Mazzucato con el Estado emprendedor, ¿no? Y toda la cuestión. Y entonces allí hay un planteamiento que, independientemente de cualquier cosa, es interesante, ¿no? Entonces es... el Estado no debe, como dicen los ultraliberales, a dedicarse solamente a regular el mercado, ¿cierto? Y tampoco tiene solamente una función redistributiva. El Estado emprendedor, o esta idea es, el Estado tiene que invertir muchísimo en ciencia y tecnología, porque eso es en últimas el valor agregado de la posibilidad de industrializarse, y ese es en realidad digamos, como el punto de quiebre entre el subdesarrollo y la posibilidad del desarrollo y la cooperación para el desarrollo, entre otras cosas, porque hemos sido pueblos desligados entre nosotros mismos. Bueno, eso tiene otro relato político, pero es un poco la posibilidad de la superación de la dependencia, ¿cierto? Entonces hay muchísimos retos, pero también hay bellísimas oportunidades. Y llama mucho la atención que esto a veces no aparece como prioridad en el debate público. Entonces, como para intentar generar una lógica esperanzadora y poder cerrar la conversación de hoy, quisiera saber cuáles son algunas de esas maravillosas oportunidades que tiene ese proyecto de invertir en ciencia si logramos sortear todos estos retos, pues, que obviamente tiene el sector y que lamentablemente no se han podido resolver. Bueno, ¿qué tenemos de oportunidad? O sea, muchísimas que ojalá se logren canalizar con el concurso de todos, ¿no? Digamos, hoy tenemos oportunidades maravillosas. Ahora que menciona, Mariana Mazzucato es un crack en términos de política científica del mundo, y por eso es que duele un poco que la hayan traído como cuando alguien trae un payaso a una fiesta, porque realmente ella vino y se paró al lado del presidente Gustavo Petro a señalar que iba a ser casi que su asesora de preferencia para el tema de ciencia y tecnología, y realmente nada de lo que Mariana Mazzucato no solo escribe, sino en los países en que se han tomado en serio todo ese discurso y ese modelo que propone Mariana Mazzucato con el Estado emprendedor, pues realmente tienen una realidad distinta a la que tenemos en Colombia. Entonces, yo sí quisiera algún día decirle a Mariana Mazzucato si ella sabe cómo jugó con nuestros sentimientos en el momento en que vino a pararse al lado del presidente, y nosotros con mucha ilusión veíamos que podíamos tener una realidad distinta, y realmente estamos en peores condiciones que cuando ella visitó el país con ese propósito. Pero oportunidades, ya volviendo a tu pregunta, creo que tenemos muchísimas. Primero, seguimos teniendo un enorme potencial de transformar esa materia prima, nuestra biodiversidad, ser un país megadiverso, con unas potencialidades enormes de transformar esa biodiversidad en productos o servicios a través del talento humano y de la generación de nuevo conocimiento. Es decir, la ciencia y la educación como ese catalizador de transformación, de sostenibilidad y de cuidado de lo que tengamos que cuidar, pero de transformación de aquello que podemos explotar y que podemos de alguna manera darle un valor agregado para transformar nuestra realidad social, donde nuestros jóvenes se interesen no por irse del país ante la primera oportunidad, porque aquí no tenemos cómo abrirles una oportunidad en este momento, pero qué ilusión también me hace, además de tener nichos de trabajo puntuales, qué es rescatable del proyecto teórico o de ese gran proyecto editorial que termina siendo el programa de gobierno del doctor Gustavo Petro, es el identificar con claridad esos nichos económicos donde podemos tener una verdadera, aterrizar todo el plan de ciencia y tecnología y encontrarnos
con los problemas y soluciones para llevar la realidad económica también y social a otro punto. La seguridad sanitaria, el desarrollo de medicamentos y de vacunas para no seguir siendo dependientes. Hablábamos antes de la soberanía, ya vamos en una autonomía, al menos llegar a ser autónomos y no 100% dependientes hasta de un algodón, porque aquí no tenemos una industria que nos permita suplir esas necesidades aún en lo básico. La seguridad sanitaria y farmacéutica, la seguridad alimentaria, cómo tenemos niños muriéndose de hambre con un país tan rico, donde alguien en las costas distintas saca la mano y adquiere sus frutas, sus verduras, y nosotros se nos mueren los niños por malnutrición. Eso es inaudito en un país que tiene la posibilidad de transformar el agro a punta de ciencia y tecnología. La seguridad energética, un discurso divino, pero una realidad macabra, donde no hemos sabido aprovechar los pocos recursos no renovables para que apalancaran esas nuevas alternativas energéticas en un país donde tenemos semejante posición geográfica, donde la energía solar, la energía eólica, hoy hablamos, esta semana se está realizando el primer congreso de hidrógeno en la Universidad Nacional, donde hay científicos capaces de llevar ese discurso a una realidad tangible. Eso es una oportunidad maravillosa. Tener jóvenes todavía, cuando yo escucho a los estudiantes, hoy casualmente antes de llegar estaba en la 7ª versión de las Olimpiadas Universitarias de Química Orgánica y ver a estudiantes de últimos semestres de química y de farmacia de la universidad hablar con tal responsabilidad, con tal propiedad. ¿Cómo vamos a regalarle nuestro talento humano a otros países? Somos hasta brutos en los negocios, nos decimos que tenemos malicia indígena, pero quién sabe para qué. Si realmente tuviéramos lo mínimo de visión, no dejaríamos ir esos talentos. Y además, los pocos pesos que estamos invirtiendo en la educación superior, pública o privada, porque ni hemos hablado del ICETEX, eso es otra historia, pero si la educación superior pública todavía no tiene tal capacidad, la privada de calidad es una opción para los colombianos, y ahí se están formando miles de personas también a una costa del endeudamiento de sus propias familias, y esas personas estamos todos haciendo un esfuerzo para tirar a la calle a esos jóvenes por la falta de oportunidades en un país como el nuestro, pero cuando uno los escucha hay esperanza. Lo que nos corresponde a nosotros es no dejarlos ir. Quería que cerráramos con eso, y es pensando en, digamos, hay una cantidad de jóvenes ahora pensando en irse, muchísimos. De hecho, buena parte de la crisis de las universidades privadas de medianos recursos, que muchas de ellas están casi que a puertas de la liquidación, pues tiene que ver con el descenso en la matrícula, ¿cierto? Y eso está estudiado, bueno, el tema de bono demográfico, un cambio del bono demográfico, pero también hay como una priorización de muchos jóvenes colombianos por estudiar carreras técnicas y tecnológicas o por migrar de una vez, ¿cierto? Por no estar acá, y pues tiene que ver también con que hemos fallado en ofrecer oportunidades. Pero en últimas tenemos que intentar hacer algo desde el lugar en el que estamos para mantenerles acá y para reconstruir ese proyecto de nación que con todas las dificultades sigue siendo vigente y se sigue construyendo en las universidades y se sigue construyendo con personas que hacen ciencia, que hacen cultura, que intentan construir tecnología. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para esos estudiantes que aún no han entrado a la educación superior, que están pensando irse? ¿Cuál sería el mensaje motivante para seguir insistiendo en esta Colombia que a veces es difícil pero que sigue valiendo toda la pena? Bueno, yo primero tendría que decir que aprovechando la tecnología y la comunicación, tampoco la pasan tan fácil en el exterior. También hay un problema generacional, y que si uno va a trabajar y a tener esfuerzos y sacrificios, vale la pena hacerlos por el país que nos ha dado todo, por el país de nuestros viejos, por el país de nuestros jóvenes y por el país del futuro. Entonces yo les diría, piénsense lo mejor. A nosotros en las universidades, tú dices algo muy importante, ¿qué nos toca a nosotros? Dar ejemplo. Dar ejemplo, y dar ejemplo implica otro tema que no hemos tocado, que es el componente ético. Subirse a cargos como esto no significa despifarrar
despilfarrar la plata pública en darme el lujo de viajar. Yo tengo una premisa junto con el equipo de trabajo en lo mínimo que podemos. El que nos quiera tener en un evento que pague por ver, pero yo no voy a sacar la poca plata de la facultad viajando como lo han hecho muchos de mis antiguos antecesores que pues la pasaban viajando a costas del erario de la universidad y de la propia facultad. Esa plata bien invertida representa el bono de un estudiante nuestro que no come sino una vez en el día. La Facultad de Ciencias con 4.500 estudiantes tiene muchas necesidades porque en la Nacional nos llegan nuestros estratos 1, 2 y 3 y pilísimos porque nadie le regala la entrada a la universidad. Es decir, con necesidades, pero que tienen un nivel académico quizás distinto al de los que no pueden ni siquiera ingresar a la educación. Entonces, yo creo que podemos hacer eso, optimizar los pocos pesos, dar ejemplo de gestión, trabajar de día y de noche porque lo que nos toca realmente favorezca esas mínimas condiciones que les podemos dar a los estudiantes, promover que los profesores se actualicen, que no sea la misma clase de la diapositiva de hace 20 años, porque el mundo ha cambiado y a los jóvenes hay que atraparlos, así como me atrapó a mí mi profesora a los 9 años. Nuestros profesores, nosotros como docentes tenemos una enorme responsabilidad de enamorar a nuestros estudiantes y de promover que se queden en el país. Y la última cosa, que sí podríamos hacer, pues una mezcla excelsa entre hacer bien lo que nos toca, pero también llamar la atención en lo que no se está haciendo bien. A mí una de las cosas que me ha confrontado mucho es en el año 2018, los pocos pesos que en los últimos años han logrado reducir la desfinanciación de la educación superior pública, se lograron en esa enorme movilización del 2018 que tuvo como antecedente la MANE, después viene el 2018 que materializa algo de recursos, algunos billones, que reducen ese enorme hueco que tenemos en la educación superior derivado de los malos cálculos de la Ley 30. Y por mucho menos jóvenes, profesores, toda la educación y llamamos incluso a la solidaridad de la comunidad no académica para llamar la atención del entonces recién llegado presidente Duque. Me llama poderosamente la atención este silencio cómplice que hoy tenemos en la educación pública y privada cuando hoy estamos marchitando peor que ningún gobierno la educación en general. Entonces eso podríamos hacer, coherencia y como diríamos todas las formas de lucha para que le ofrezcamos una realidad y un futuro distinto a nuestros jóvenes. Lucy Gabriela Delgado, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol.